Rashi, la luz del oscurantismo. La historia que vamos a ver hoy sucedió aproximadamente en el siglo XI. Rashi fue educado en Francia, siendo un talmid extraordinario, que vivió en los tiempos de la persecución de los Yehudim por el gobierno de terror de los cristianos en contra de ellos. Él tenía la capacidad de estudiar y absorber todo su estudio rápidamente. Los Perushim del Tanaj y del Talmud para Rashi fueron realmente algo muy importante, por lo que hasta nuestros días, sin ellos, sería imposible comprender la Torá. Pero para poder comprender a Rashi, hay que entender también primero la historia de los Yehudim en aquella época. Vamos a regresar al pasado, a Francia, en el camino de Troya. La historia comienza aquí, en Rotterdam de Plastergard, 150 años después del fallecimiento de Rashi, en el año 1240, cuando el rey Luis IX decidió quemar todos los libros de la Sagrada Torá. Seguramente no sabía lo que hacía, pues de saberlo, jamás lo hubiera hecho. Después de este hecho tan terrible en el siglo XII, cuando Carlos el Grande invitó a todos a dejar Babilonia e irse a Francia, a mediados del siglo X, hubo un tiempo relativamente de paz entre los Yehudim y sus vecinos Goim. Es niño. En esa época de paz nació Rashi, en el año 1040. Tenía solamente 8 años cuando abandonó Troya y se fue a Worms y a Mainz a estudiar Torá, que eran centros de Torá en aquellos días. Después de algunos años se casó y tuvo 2 hijas, decidiendo regresar a Troya, la ciudad de su nacimiento. Jajam. Esto me lo llevo yo. Nosotros perdemos y Troya gana, Rabbi Shlomo. Tengo muchísimos escritos acerca del Talmud de Rabenu Gershom, apuntes enteros del Talmud, y también tengo mucho acerca de los contrasim que hemos escrito últimamente. Vas a necesitar más que libros y otras cosas para ser dirigente. Pero Jajam, yo no quiero ser un dirigente, yo nada más quiero ser un more, estudiar y enseñar los apuntes que he escrito. Estás obligado a escribir, te sale bien, y explicas muy bien toda la Torá, pero también tienes que ser un dirigente. También dirigir. Suficiente con el estudio para estar ocupado. Ay, Rabbeinu. Los libros no me enseñaron cómo dirigir. No temas nunca en dirigir. Con tu puro ejemplo ya diriges a las personas. Eso es todo lo que tienes que hacer, no lo olvides. Y recuerda, Itzhaki, todo lo que tú estudias es lo mismo que estudiaron desde Babel. No le cambies ni una palabra a toda tu explicación. Así será, Jajam. Muchas gracias. Rabbi Shlomo, Mainz te va a extrañar mucho ahora que te vayas. Yo también sin ella, monseñor. ¿Pude convencerte de algo? Con tu amistad nada más. Ajá, eso ya lo tenías desde antes. Y saber que para aprender la Torá hay que estudiar el Talmud. ¿Yo te convencí a ti de eso? Ja, mientras más se negaba, yo más quería hacerlo. Veo que no te enseñé nada, ¿verdad? No, de ninguna manera. No, todos aprendemos de todos. Quizá a veces se aprende más de los que están en nuestra contra. Bien, tendré que buscar a alguien más para estar en su contra. Ten cuidado, los caminos son peligrosos, en especial para los judíos. No se preocupe, monseñor. Los caminos están llenos de comerciantes que van a ir a Troya. Be'ezrat Hashem estará bien. ¡Detente! ¡Ladrón! ¡Ratero! ¡Ladrón! Seguro yo no soy Yehudí.
pero sí sé contar muy bien las cuentas. Y aquí me están faltando tela. ¿Por qué me falta? Me estás robando, ¿eh? Esto es lo que tú me pediste de acuerdo a las medidas de Troya. Que yo no tengo la culpa que no sepas contar bien. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Yo vivo en Troya y tú lo sabes bien. Trae acá. Tráigame 1 metro de verdad. ¿Ya ves? Tu metro es más corto que el normal. ¡Ladrón! ¡Ladrón! Jajam, esta no es la primera vez que un yehudí engaña a un goy en Teruá. Es primera vez desde que llegué. Y la última. Oye, jajam, con todo respeto, ahora hay cosas más importantes que hacer en Troya que este caso, por favor. Créame. Los goyim engañan a los yehudim. Igual que nosotros a ellos. Nosotros debemos siempre recordar lo que nos hizo Amalek en el desierto. La Torá nos obliga a recordar. ¿Amalek? En Devarim Perek Kavje, Pasuk Yod Zain. Aquí está. Aquí Hashem nos habla acerca de lo malvado que era Amalek. Y sucede justamente cuando los Yehudim se quejaron con Moshe de que Hashem no les mandaba Mazón en el desierto. Hace miles de años. Pero vean lo que sigue. El recuerdo de Amalek viene justamente después de que habla la Torá de las medidas y pesas. ¿Creen ustedes que esto es casualidad? No hay casualidades en la Torá. Cuando ustedes empiezan a engañar con pesas y medidas, están dejando de tener emuná en el poder de Akadosh Baruj Hu. La Torá y la historia de los Yehudim nos ha enseñado que cuando nosotros engañamos, viene Amalek. Vamos, ya va a empezar la clase de Torá. Esta será la primera clase que va a dar el jajam en la noche. No, tú no vas, Herman. Tú irás con aquel goy y te disculparás delante de él. Tu tefilá puede esperar. Después de 15 años, Rabbi Shelomo se convirtió rápidamente en el guía espiritual de la comunidad judía de Francia. Él continuó escribiendo y con mucha humildad publicó sus perushim en tercera persona. Los llamó Trabajos del Shi, que son las iniciales de su nombre, Shelomo Itzhaki. Los Yehudim de Troya cambiaron su nombre y fue conocido por todo el mundo. Le agregaron otra letra a su nombre, la letra Resh, la inicial de la palabra Rabenu. Resh, Shin, Yod, Rabenu Shelomo Itzhaki, Rashi. Otros dicen que el significado es más profundo. Rabam Shel Israel. Cuando la gente escuchaba el nombre Rashi, la gente sentía un gran amor y un gran honor por él. Rabbi Shlomo Itzhaki, buenos días. Pero, ¿quién eres tú? ¿Tú me conoces? Jajaja, algunas explicaciones de las tuyas de la Gemara han llegado a Algeria antes de que venga para acá. Están ¿Y excelentes. cómo es que llegó desde Algeria un sadí como tú aquí hasta Troya? Hay en Francia tinta y artículos para escritura. Ah, jajam, acabo de inventar una tinta excelente. Se seca muy rápido y además dura más. Mira, pruébala. No la preparan en Shabbat, ¿verdad? Mi tinta, Hasbe Shalom. Han explicado los alumnos de Rabalfaz y sus Gemarot con esto. Todo el Talmud ha sido traducida con mi tinta. Me cuido muchísimo de no hacerlo en Shabbat. Muy bien. Muy bien. Troya se encuentra como a 90 millas al noroeste de París, en el cruce entre dos caminos que llegan a Italia y al Mediterráneo. Rashi comenzó a ser tan cosmopolita y tan conocido que vivió en una época en que creció de verdad en sus estilos de Torá. En el principio fue solamente la traducción del Talmud, escritos y más escritos, leyes y más leyes, análisis y más análisis que él escribió. El Talmud se escribió con la explicación oral casi 70 años antes de que llegaran los Yehudim a Francia. Se convirtió en algo cercano, en algo vivo y más conocido, gracias al trabajo que hizo Rashi en Mainz y en Worms. Pero como fue envejeciendo, Rashi se comprometió a hacer una explicación más detallada y concisa del Talmud, que engrandeció al pueblo de Israel y al mundo entero con su trabajo. ¿Está buena la cosecha?
Claro que sí, es mi Parnasá, pero más que nada, la fuente de mi emuná en Hashem, que nunca nos abandona. Ay, el vino es un regalo para el Yehudim, aquí en Champaña. Un buen trabajo, porque me da tiempo para poder sentarme a estudiar Torah. Sí, es difícil estudiar Torah cuando está uno preocupado por ganar dinero. ¿Qué haces ahora, Rabbi Shlomo? Empecé a escribir un perush sobre los 5 Humashim de la Torah. ¿Sobre el texto o Midrashim? No, yo siempre trato de explicar lo más simple, para entender con sencillez lo que Hashem quiere de nosotros. Solo alguien como tú puede escribir perushim tan simples y tan buenos para entender. Es un gran trabajo lo que haces. Pero jajam, yo pensé que la Torah nada más se podía estudiar oral. Sí, así fue. Y muchos pensaron que así tenía que ser siempre. Pero en el año 3949, Rabbi Yehuda Anasi vio a un Amalek nuevo, los Romaim. Él pensó que nos iban a quitar nuestro Yahadut e hizo algo al respecto. Exactamente. Hay tiempos que tenemos que hacer las cosas por Hashem para que la Torah siga existiendo. ¿A qué creen que se refería el Mejabel cuando dijo eso? ¿A la guerra? ¿A la venganza? Escribir la Torah se refería. Él quería dejar algo ya plasmado para que no pase que se olvide la Torah Kedoshá. Y entonces fue necesario escribir la Torah Shebe'al Peh. Escribirla. ¿Y cuál es la segunda parte de la Torah Shebe'al Peh? Escribí la Gemara, el Perush de la Mishnah. ¿Cuándo? 300 años después. Bien. Y desde aquel momento ya escribir la Torah se hizo parte de la historia. El Talmud que ahora tenemos ha sido cuidado definitivamente por Rabbeinu Gershom Meor HaGolah. Todos los cuadernos que ahora existen, incluso sus apuntes mismos. Todo eso es la Torah. Al paso del tiempo, y después de que el obscurantismo empezó a hacerse más fuerte con el paso del tiempo, Rashi les empezó a enseñar a sus hijas a escribir tanto francés como hebreo. Ya que él no tenía hijos, se dedicó a compartir con sus hijas los conocimientos que él tanto tenía acerca del Talmud, las profundidades que hay en la Gemara y lo hermoso que es estudiarla. Hijas, veo que han avanzado mucho y me da mucho gusto. Nunca dejen de aprender. Abba, ¿Sí? ¿qué hubiera pasado si hubieras tenido hijos? Si tuviera hijos, serían tus hermanos. Abba, si hubieras tenido hijos, ¿también nos hubieras enseñado Torah? No lo sé, Miriam. En verdad no lo sé. ¿Por qué te preocupa tanto eso? Sí, papá, tienes razón, no importa. Mejor sigamos estudiando. Adelante, mis hijas. La familia de Rashi aumentó de tamaño cuando sus hijas Miriam y Yochebed se casaron. Se casaron con 2 Talmidei Jajamim, Rabbi Meir y Rabbi Yehuda ben Natán. Con el tiempo, ellos escribieron sus propios perushim de la Torah, y sus hijos y nietos también fueron Talmidei Jajamim, siendo líderes de la comunidad de Yehudim en Francia. Juntos, publicaron sus escritos, además de los afamados escritos de Rashi. Se ve tan fuerte, abuelito. Fuerte, pero delicado. Observa cómo entra a su nido. Nunca va a entrar de repente. Entra despacio para no asustar a sus polluelos. Cuando estudiamos Rashi, no hay forma de no sorprendernos de la sabiduría que él tenía sobre tantísimos temas, como ciencia, astrología, física y temas que, para su tiempo, eran increíble haberlos conocido. Al principio mueve sus alas y después hace ruido para que le escuchen. Devarim Lamed Bet Yod Aleph. Muy bien. Ganeshe Yair Kino. Así Hashem nos sacó de Mitzrayim. Con delicadeza. Hashem nos sacó con delicadeza. Para entender la Torah y su uso día a día, Rashi puso especial atención a los detalles, tanto que escribió más de 3000 tratados y lo escribió en francés para que fueran más exactos los significados de ellos. Hasta hoy en día, el que estudia francés antiguo usa las traducciones de Rashi. Y apenitas los toca. Mira. Algo de la viera, Jeb. Y Frost Napav. Y Cajeu.
y Esaú al Ebrató. ¿Hashem tiene alas, abuelito? Es un ejemplo, Shmuel. Una metáfora. Es más fácil entender a un águila que entender a Hashem. La historia nos cuenta muy poco sobre la esposa de Rashi, y por eso se adivina que murió muy joven. Si es verdad, se entiende por qué Rashi estaba tan apegado a sus hijas. En vista que era muy conocido el éxito de Rashi entre los Goim, Rashi se preocupaba de que hubiera mucha mezcla con ellos. Ese miedo lo acompañó por el resto de su vida. Tenía miedo de las persecuciones y las cosas malas. ¿Pero por qué es tan importante la azúcar, jajam? La azúcar nos ayuda a ser humildes, a saber de dónde venimos. Ni de Francia, ni de Babel, ni de Roma. Salimos de Egipto para poder cumplir la Torah y estudiarla incluso en Sukkot pequeñas como esta, donde Hashem nos acompaña. ¿Pero de verdad necesitamos una azúcar para recordar? El Yahadut nos enseña maneras para poder vivir la Torah. Sentándonos en la azúcar podemos sentir la presencia de Hashem que está arriba de nosotros. De otra manera, en nuestra casa nos sentiríamos seguros y eso no puede suceder. No te equivoques, Rabbi Simcha. La historia se repite y siempre habrá alguien que nos odie y tenemos que estar con mucho cuidado. Es muy importante eso. Pero contamos con gente influyente. Francia es muy buena con los judíos. ¿Por qué te preocupas tanto? No lo comprendo, jajam. Yo nada más veo la historia como hasta el día de hoy. Bezrat Hashem, sigamos estudiando Torah en este país. Beshalom. Entre las maravillas de los escritos de Rashi se encuentra no solo la explicación del Pshat, de lo que leemos, sino que también la explicación de la forma como esto es escrito en forma gramática, las letras y sus verbos. Abuelito, son vacaciones, ¿nunca descansas de estudiar? Ja, ja, ja. La verdad es que me divierte mucho más el estudio. ¿A ti no? Mira, vamos a leer aquí este pasuk. Fíjate bien. Ubajarta Bajaim, escoge la vida. No olvidas que Hashem nos da la oportunidad de escoger la vida. Y para eso necesitamos la Torah Kedoshá y Teorá. Y ningún hombre está completo. Nadie está libre del pecado, ni del error. ¿Debemos de escoger la vida, abuelito? Claro que sí, Yitzhak. Para eso precisamente fuimos creados. Cuéntame más, abuelito. Cuéntame más. Muy bien. Livnei Iber lo titen mikshol. ¿Has oído eso? Claro, no pongas un tropiezo enfrente de un ciego. Se puede caer. ¿Pero qué dice realmente ahí? Las palabras, lee las palabras. Livnei Iber lo titen mikshol. Es prohibido poner un obstáculo delante de un ciego. Titen mikshol. ¿Por qué dice titen? No sé, me rindo. ¿Qué quiere decir titen mikshol? No es lo que dice Yitzhak, sino que cómo se explica es y aprendemos de eso. Es fácil entender que no se le puede poner a un ciego un tropiezo, pero ¿por qué algo más? Dime algo más. A veces también la gente que puede ver se considera ciego. Son ciegos porque les falta conocimiento, y la Torah nos viene a decir que es muy delicado darle a alguien un mal consejo. Es muy importante saber que es sumamente delicado un consejo malo a gente que no sabe mucho. Eso es muy delicado, porque ellos pueden caer. Eso es Livnei Iber. Rashi no era un hombre de política. Sin embargo, en el primer pasuk de Bereshit, él menciona claramente la política de Hashem en cuanto a la creación del mundo y la tierra de Israel. Cuestión muy importante y peleada en aquellos días. Abba, ya es mediodía. ¿Por qué estás todavía vistiendo el talit y los tefilín? ¿Será la vejez, hija? Por favor, papá. ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo cartas a toda la gente que me ha preguntado cosas. Mañana en la mañana sale el correo. A ver, déjame ayudarte. Con mucho gusto. Tú entiendes de esto igual como yo. Hemos estudiado tanto tiempo juntos que eres mi mejor escriba.
Para Rashi, la halajá estaba antes que cualquier cosa. Y además de eso, cuidaba muy bien de respetar los minagim, las costumbres de antaño. Rashi sentía que la tradición que pasa de generación en generación seguro llegó de alguna fuente y base sagrada, y por eso debía de cuidar esa tradición con toda exactitud. Él decía que aunque no somos profetas, todavía somos hijos de profetas. Ven, léenos el Aleph Bet. ¿Ya? Todavía no. Aleph, Bet, Una de las costumbres muy hermosas que tenemos es que cuando un niño cumple los 3 años, se le lleva lleno de dulces y caramelos a leer el Aleph Bet, junto con todos sus seres queridos, para demostrar que la Torá es tan dulce como la miel. Entre ellas, se encontraba una gran costumbre que era sacada del libro de Rabbi Simcha Mivitri, en la cual se veía que la educación de los niños era sumamente importante para aquellos días, así como lo es hoy. Nun, Yo también quiero. Ya falta poco. Kuf, Ese es Rashi de la siguiente generación. Ojalá que así sea. Resh, En el mundo judío de Francia a mediados del siglo XI, el sistema de los Goim era obligar al niño a estudiar. Ese era el sistema que llevaba Agustino, pero Rabbi Simcha de Vitri creía que había que cambiar el estudio en forma positiva. De ese movimiento salió un grupo que creía en la amistad, el compañerismo y en la felicidad que el niño tendría si estudia Torá, no por obligación, sino por amor Shin. a ella. Taf, Tus palabras son dulces como la miel, son buenas para la Neshama y fortalecen el cuerpo. Felicidades, hijo. Ay, ven, mi vida. Ven acá. El movimiento de las cruzadas, donde los Goim querían conquistar Jerusalén, empezó en el año 1096, casi al final de la vida de Rashi. Muchos de sus amigos, de sus colegas, tuvieron que ser obligados a convertirse al cristianismo o siendo asesinados por ellos. Rashi impuso sus ideas no solamente en el Bet Mishpat, sino que también lo hacía dentro del Bet HaKnesset. וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת האטומם. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. Me gustaría subir al que todos dijeron que era pobre, por favor. נותן התורה. אמן. יעמוד רב אשר בן זאב להגבהת התורה. אשר בן זאב מתכבד בהרמת ספר התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני ישראל על פי השם ביד משה. abuelito, cárgame. Qué bueno que vengas a estudiar conmigo, Jacob. Muy bien. Bezrat Hashem vas a ser un Talmid Jajam tú también. Ten. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré peri aetz. Amén. Abuelito, ¿puedo ver cómo estudias? El estudio no hay que verlo, hay que estudiarlo. Yo veo que discutes con mi papá cuando estudias con él. ¿Y tú con quién discutes cuando estás solito? Conmigo mismo. El Navid ya dijo que la Torah es como una piedra a la cual se le pega. Al final quedan algunos pedacitos. Esos son las Mahlokot, y cada uno piensa diferente. Pero todo es Torah Kedoshá. Las Mahlokot nos ayudan a ser mejores y a superarnos, ¿Y yo hijo. podría discutir contigo? Con la condición que sepas estudiar. Y entonces, Leshem Shamaim estudiarás. Entonces yo voy a discutir contigo. Con el paso de los años, Rashi envejeció
y casi ya no salía de su casa. De cualquier manera, él estudiaba con su nieto Rabbi Shlomo ben Meir, que más adelante fue muy conocido por el nombre de Rashbam. Ay, mi querido Shlomo ben Meir, no sabes qué gusto me da que seas mi nieto. Sí, abuelito, pero a mí me encantaría ser como tú y estudiar como tú lo haces. Me da mucha alegría que se queden los estudios y que sigan adelante. ¿Sabes, abuelito? A veces siento que no voy a poder llegar a ser como tú. Yo quisiera. Para nada. Cada uno de nosotros tenemos facultades diferentes y todos servimos para servir a Hashem. Lo importante es saber que valemos mucho. ¿Y qué me recomiendas hacer? Tefilá con Kavaná, para estar cerca de Hashem. Vivir con la Torah y ser parte de la cadena de los Yehudim. Recuérdalo siempre. Tú serás muy importante en el pueblo de Israel si sigues el consejo. Rashi siempre fue un jajam, un moré y un comentarista, pero nunca fue orgulloso. Cuando estaba triste por la situación que pasaba en sus días, alzaba sus ojos al cielo y rezaba con tefilot de arrepentimiento, unas selijot que aún se rezan hoy en día. Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Hanina, dice que en la última parte de la Mishnah, que ya que él comió afuera de las Jomot, es Tahor, puro. Y el hombre en sí es ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם דיין אמת. יושב בסתר עליון, בצל שקי התלונן. Antiguamente, antes de que se detallara exactamente el calendario, era difícil saber cuándo moría un tzadik, pero en el caso de Rashi, se sabe exactamente cuándo murió, y esa fecha pasó a la historia. Pero el lugar de su tumba no es conocido. Rashi logró que la Torá esté al alcance de todos, desde la más simple hasta la más detallada. Hoy en día, también los Yehudim con una educación muy básica se pueden maravillar con el estudio del Humash gracias a las explicaciones de Rashi. Los nietos de Rashi se convirtieron en Talmidei Jajamim y fueron conocidos como los Tosafot. Cada uno de ellos estudió los escritos de su abuelo, y así continuaron con la cadena de la Torá que empezó Rashi. Su nieto, el pequeño Jacob, se convirtió en Rabbeinu Tam y fue el más famoso de los nietos de Rashi. Rabbeinu Tam no siempre estuvo de acuerdo con las explicaciones de su abuelo, entre ellas la famosa puesta del tefilim. A pesar de ello, fue el que más se apegó a la cadena del estudio de su abuelito Rashi. Él siguió a las comunidades de Francia y Alemania que sufrieron mucho a manos de los cruzados.